tema precioso que también está en mi primer volumen y titula Incomparable. Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios que no ha cambiado y su nombre es Jesús de Nazaret. Escuche esta alabanza y gócese conmigo, bata sus manos, aplauda al Señor. Él es el Dios incomparable. Tu plenitud, Señor, incomparables, tu amor y tu poder inmensurables son. Cuán grande es tu perdón, que aun siendo un pecador, por mí su vida dio en esa cruz colgado. Señor, Señor, hoy gracias doy a ti, porque por tu perdón me diste salvación. Señor, y hoy te quiero a ti servir con fe, pura y fervor, en ti está mi vivir. Aleluya, Él es el Dios incomparable, el Dios que tiene esta iglesia. Cuando veo los cielos, las obras de tus manos, y ese hermoso sol que sale en el verano, las aves de los cielos, los árboles frutales, todo cuanto es creado, Señor, a ti te alabo. Jesús, Jesús, bendito sea tu nombre sea bendito y más glorificado. Tú eres el que cabalgas en las alas del viento y con tu santa sangre nos has purificado. Aleluya, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue haciendo maravillas. Tú que allá en el pasado resucitaste muertos, tú que allá en el pasado sanaste a los enfermos, eres el mismo de hoy, en el que yo he confiado, el que me dio la vida estando desahuciada. A ti, mi Dios, elevo mi alabanza, es gratitud de mi alma por tus fidelidades, porque aunque te he fallado, no me has abandonado, y aún más cerca tu amparo ha estado de mi lado. Aleluya, así es Él, y solo esperamos como hijos de Dios un momento trascendental, y es el arrebatamiento de la iglesia. Solo espero ese día cuando allá en las nubes escuchen la trompeta y su voz resonante, diciéndome, hija mía, sube a mí, yo te amo, por gracia fuiste salva, tú eres de mi linaje. Me voy al cielo a morar con Jesucristo, le adoraré por siempre, no hay nadie quien te iguale. Tú eres mi refugio, también eres mi amparo, eres mi pronto auxilio, eres en quien confiamos. Amén. El Señor es bueno, aleluya. Bueno, mis hermanos, ya para despedirme quiero invitarles para que se suscriban a mi canal en YouTube. Aparezco como Heidi Ramos, así como aparece aquí Heidi Ramos, y se suscriben, activan la campanita y de esta manera apoyan estos ministerios pentecostales para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga a todos. Queridos hermanos, un saludo especial para todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero invitarles, hermanos, a reflexionar en la palabra de Dios en esta oportunidad y les invito a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 90, versículo número 1 y 2. La palabra de Dios dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Les invito a que reflexionemos, meditemos hoy en la palabra del Señor acerca de la importancia de nosotros aprender a depender de Dios. Y para ello quiero
llevarlos a través de la palabra, hermanos, a mirar algunos secretos de los grandes hombres de Dios, a lo que llamaremos los secretos de los antiguos, aquellos grandes hombres de Dios, varones de Dios, que nos dan ese ejemplo y que sus nombres y sus experiencias están plasmadas en la palabra de Dios, no para gloria de ellos, no para exaltación de ellos, sino más bien para ejemplo nuestro. Se escribe y el Señor quiso que queden estas memorias de estos grandes varones de Dios que aprendieron a depender del Señor, a ser guiados por Dios en todo momento, en todo tiempo. El salmista dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bendición para nosotros, hermanos, poder tener a este Dios como refugio, como nuestro escondedero, como nuestra torre fuerte, como nuestro amparo, como nuestro consuelo en los momentos de necesidad. Pero para ello es necesario nosotros aprender a depender de Dios. Y ese es el secreto que tomamos como ejemplo de estos antiguos hombres de Dios, que ellos aprendieron a depender de Dios, a creerle a Dios y a tener como recurso más cercano la dependencia del Dios Todopoderoso. Quiero mencionarles a dos personajes en la Biblia, a dos hombres que los tomaremos como ejemplo, y es a Nehemías y al rey Ezequías. Nehemías fue un hombre que pasó momentos muy difíciles. Quienes han leído todo el libro de Nehemías saben que fue un hombre que Dios lo usó para la reconstrucción de los muros, la restauración de la misma ciudad de Jerusalén, también la reapertura del templo, del culto. Junto con Esdras se encargaron de esa parte, fueron los instrumentos del Señor. Pero me llama la atención que este trabajo que hizo Nehemías en este caso no fue nada fácil. Se le presentaron muchas dificultades, muchas amenazas. Y hablando acerca de ser guiado por Dios, me gusta lo que dice el capítulo 2 y el verso 4, cuando nos entera aquí la palabra de Dios que realmente lo que Nehemías pudo hacer lo hizo bajo la dirección de Dios. Qué bonito cuando nosotros aprendemos a dejarnos guiar de Dios, cuando buscamos la dirección del Señor siempre. El verso 4 dice: entonces me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Cuando el rey Artajerjes le dice a Nehemías: te veo triste, estás diferente, tu rostro no es como el de siempre. Y Nehemías le dice: estoy triste por mi pueblo que fue llevado cautivo, la ciudad está destruida, en fin, todo lo que estaba sucediendo. Y él dice: ¿cómo he de estar alegre? Por esta razón estoy triste. Entonces el rey le dice: ¿qué pides? Y me gusta lo que dice el verso 4, donde cuando el rey le pregunta qué cosa pides, entonces dice Nehemías: entonces yo oré al Dios de los cielos. Oró, y después de haber orado, entonces le hizo la petición al rey, le comentó. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Como este hombre que buscó la dirección de Dios, cuando tuvo la oportunidad de dejarse usar por Dios, lo primero que hizo fue encomendar su causa al Señor. Y vemos cómo el rey le pone a su servicio a sus siervos, le da los materiales aún, le da los permisos, todo se dio para que él pueda reconstruir el muro de Jerusalén y contribuir en bien de su pueblo. Pero gracias a que este hombre de la antigüedad aprendió a dejarse dirigir de Dios. El capítulo 4, el verso 4 y el capítulo 6 y el verso 9 aquí de Nehemías, la Biblia nos enseña que no fue fácil el trabajo de Nehemías. Muchos enemigos se levantaron contra ellos. Es más, no solamente se levantaron contra el pueblo, sino contra el mismo Nehemías. Empezaron a difamar de ellos, a hablar mal de sus intenciones del pueblo, fueron calumniados. Y llega un momento en que a Nehemías lo amenazan de muerte, porque Nehemías era el dirigente del pueblo, y entonces los enemigos se levantaron contra él y empezaron a maquinar planes, cómo destruir, cómo quitarle la vida a Nehemías. Pero el capítulo 6 y el verso 9 dice: cuando esto ocurrió, porque todos ellos nos amedrantan, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Les decía yo que vamos a mirar los secretos de los antiguos. Y este hombre nos revela esto que para nosotros no debería ser secreto, pero llamémoslo de esta manera: el secreto efectivo de estos grandes varones de Dios, en lo que consistió su victoria, su éxito, y fue en que ellos aprendieron a fortalecerse en Dios y a depender de Dios.
Nehemías no empieza a buscar ayudas humanas o de alguna otra manera, sino que él, cuando se da cuenta de la persecución que levantan contra él, cuando él se entera de que están maquinando, planeando cómo quitarle la misma vida a él, entonces él lo que dice fue que empezó a orar a Dios y le dijo: Señor, fortalece tú mis manos. Qué bendición, hermanos, cuando hayan problemas en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestra vida espiritual, familiar, nosotros retomar estos principios de aprender a acudir a la presencia del Señor, de refugiarnos en Dios, de pedir la dirección de Dios, de pedir la fortaleza a Dios. Yo siempre he dicho, a veces a uno mira casos de nuestros hermanos, algunos se apartan del Señor, se han ido de la iglesia, y detrás de cada fracaso hay una situación adversa. Puede ser que fue una prueba, una lucha, una dificultad, una enfermedad, un problema económico, un problema familiar. Algo negativo produjo el descarrío de ese hermano, el apartarse del Señor. Pero si uno usara estos métodos, estos secretos que nos enseñan los hombres de la antigüedad, los hombres de Dios, hermano, nadie tendría que apartarse, nadie tendría que irse del Señor, nadie tendría que ser derrotado por las diferentes situaciones difíciles o negativas, porque tenemos un Dios y nuestra confianza es en el Dios Todopoderoso. El salmista dijo: tú, Señor, nos has sido refugio de generación en generación. Así que lo que queremos y lo que quiere Dios y queremos la iglesia, hermanos, los líderes, es que esta práctica, este ejercicio de fe, de dependencia, de confianza en Dios, trascienda a las nuevas generaciones. El salmista dice: de generación en generación tú nos has sido refugio. O sea que esto no debe ser algo solamente de la antigüedad. No es algo que nos vamos a quedar hablando que Abraham dependió de Dios, que David aprendió a depender de Dios, que Isaías. Y está bien mencionarlos a manera de recuerdo y qué bendición por ellos. Pero hoy usted y yo hacemos parte de esta nueva generación. Y lo que Dios quiere es que esta generación de hoy, así como la de ayer dependió de Dios, la del hoy, que somos nosotros, aprendamos a depender de Dios. Y que en los momentos difíciles, antes de pensar en retroceder, acudamos a la fuente del poder, a la fuente de la salvación, ante Dios, quien tiene toda la solución para nuestras dificultades, para nuestros problemas. Si nos terminamos de leer todo el libro de Nehemías, nos damos cuenta que a pesar de las quejas, las calumnias, las críticas, las persecuciones y las amenazas de muerte, Nehemías siempre clamó a Dios en su angustia. Dios lo ayudó y los muros fueron reconstruidos, la ciudad fue restablecida. Luego, con la ayuda de Esdras también, el templo se restauró, se arregló, y el culto fue restablecido también, el culto a nuestro Dios. Quiere decir, hermanos, que la victoria nuestra está en las manos de Dios. Nuestros proyectos, nuestras metas espirituales, familiares, materiales también, ¿por qué no decirlo? Si nosotros las ponemos en las manos de Dios y aprendemos a usar estos secretos que están plasmados en la Biblia para que los usemos, la dependencia de Dios debe ser algo propio de todo cristiano. Hoy en día tenemos tantos recursos a la mano, tantas alternativas, recursos humanos, que a veces somos tentados a acudir siempre a ellos en el momento difícil. Porque como hoy en día vivimos en la era del facilismo, de lo fácil, de lo que todo lo tenemos a la mano, estamos acostumbrados a que con una llamada nos ofrecen los servicios que querramos. Con una llamada le pueden enviar a uno el almuerzo a domicilio, el mercado a domicilio, todo es fácil. O sea, todos son recursos humanos. Pero no olvidemos que los recursos humanos, las herramientas, los métodos, las tecnologías, son recursos limitados. Y si nosotros dependemos 100% de ellos, nos daremos cuenta que en el momento difícil, esos recursos que son limitados nos dejarán en el camino postrados. Pero si acudimos a los recursos divinos, a la potencia de Dios, a la ayuda del Dios Todopoderoso, estos recursos divinos son inagotables. Son ilimitados, porque el poder de Dios es ilimitado. Por eso, cuando tengamos problemas, amada iglesia del Señor, en sus momentos de lucha, problemas de hogar, de familia, de pareja, problemas con los hijos, en la vida misma espiritual, en la economía, echemos mano de los recursos divinos, los recursos espirituales,
El otro ejemplo que les decía es el ejemplo del rey Ezequías. En el segundo libro a los reyes, que describe la historia de los reyes, el capítulo 19, el verso 1, la Biblia dice que el rey de Asiria, con todo su gran ejército, amenazó con invadir la tierra del rey Ezequías, su reino, todo su imperio. Y era un rey muy poderoso, Sennacherib, y entonces le envió grandes amenazas a Ezequías. Y el verso 1 dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Qué bonito ejemplo el de este rey, ante las amenazas, ante el peligro de la misma muerte, porque el ejército del rey de Asiria era mucho más poderoso que el ejército del rey de Judá. Ni compararse en potencia, en número, en capacidades, en armas. Le ganaba, hermanos, por muchas veces en número y en capacidad de guerra. Por lo tanto, lo que el rey Ezequías hace es que cuando él oye estas amenazas, se cubre de cilicio y entró en la casa de Jehová. Nosotros sabemos a qué entra un cristiano al templo. ¿Qué va a hacer un creyente cuando se va a la iglesia? Cuando saca un día de ayuno, un rato de oración, y entonces llega al lugar de reunión, al templo, a nuestra capilla, y él va a doblar sus rodillas. Nosotros sabemos lo que va a hacer. Esa persona va a acudir a la fuente inagotable de poder, de bendición. Y qué ejemplos bonitos de estas actitudes de estos hombres de la antigüedad. Y la invitación, hermanos, es a que nosotros no perdamos estos buenos principios, estas buenas actitudes, que no nos olvidemos, que no nos confiemos de los recursos humanos, que no nos quedemos acá de pronto confiados en que con mi capacidad soluciono los problemas, con mis recursos materiales arreglo esta dificultad, con mi intelectualidad, con mi capacidad académica. No, hermano, eso nos podrá ayudar en algunas cosas, pero llegará el momento en que esos recursos humanos nos van a dejar, hermanos, mal librados. Pero qué bonito cuando los hombres de Dios, las personas de Dios, los hijos de Dios, recordamos que nuestra batalla y que nuestra guerra, hermanos, no es con espada ni con ejército, no es con recursos humanos, sino con la presencia y la ayuda del Dios Todopoderoso. Por eso Ezequías, antes de ponerse a buscar soldados, de reclutar ejército, antes de armar una estrategia humana de guerra, lo que a él primero se le ocurre es irse al templo, a la casa de Jehová, porque él sabe que allá está la solución. Él sabe que en la presencia de Dios está el consejo, está la dirección, está la ayuda, el socorro oportuno. Él sabe, él pudo tal vez haber buscado aliados, otros reyes vecinos, pudo haber informado al pueblo y aumentar el número de sus soldados. Él pudo haberse puesto inmediatamente a fabricar armas para fortalecer su ejército, pero no. Lo primero que le viene a la mente a Ezequías es la ayuda del Dios Todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros ponemos en práctica estos secretos de los antiguos, la dependencia y la confianza de Dios, la búsqueda de la ayuda de Dios, jamás nos miraremos avergonzados, jamás perderemos una batalla, jamás saldremos, hermanos, fracasados, no, al contrario, como dijo el apóstol, nosotros antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero para poder ser victoriosos y vencedores debemos recordar que nuestra dependencia, hermano, debe estar siempre en el Señor. Tú no puedes depender de tu negocio, de tu empresa, de tu profesión, de tu economía, de tus recursos humanos. No, hermano, nosotros debemos recordar que nuestra dependencia es de Dios. El día que nos olvidemos de eso, ese día fracasamos. Pero si nunca lo olvidamos, siempre seremos victoriosos. Por eso en la Biblia vemos grandes hombres de Dios, importantes, adinerados, con muchas posesiones, con mucha fama, con mucho poder, reyes entre ellos, pero los vemos humillados en la presencia del Señor. David fue un rey, como rey, con toda su fama, todo su dinero, todo su poder, todo lo que él quisiera tener. Pero en los momentos difíciles él no hacía alarde de esas capacidades humanas. Él más bien doblaba sus rodillas ante el Dios que todo lo puede. Por eso un día dice y escribe ese lindo salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo: mi socorro no viene de mi ejército. Mi socorro, aunque son muy valientes, la Biblia habla de los valientes de David, pero él dice: mi socorro no viene de mi ejército, mi socorro no viene de mi dinero, de mi fama, de mi pueblo, no. Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Así que, amados hermanos, nuestra dependencia debe ser 100% del Señor. Y de esa manera tendremos la victoria segura. Hay un texto en la Biblia, y con esto me despido, donde dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Ese problema que tú tienes, esa dificultad, esa lucha por la cual estás pasando, hermano, miremoslo a Él por la fe, y no seremos avergonzados, seremos alumbrados, tendremos la victoria segura en Cristo Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.